Hola, hoy veremos uno de los temas más importantes de la historia. Empezaremos con la Primera Guerra Mundial, cuyo inicio fue en 1914. Para poder entender este suceso, tenemos que analizar las causas por las cuales sucedió. Una de las causas tuvo que ver con la Segunda Revolución Industrial, ya que ésta favoreció a su economía por los avances que surgieron. También porque los países necesitaban un mayor territorio para poder desarrollar su economía, nuevas tierras para sus empresas, obtención de materia prima, mercados para vender y mano de obra barata. Por esta razón, los imperios se disputaban territorios, como la rivalidad existente entre Alemania y Francia por la Alsacia-Lorena, región que se encontraba en poder de Alemania, pero que anteriormente era de Francia. Otro conflicto se dio al interés que los imperios tenían de tomar las tierras que habían logrado su independencia del Imperio Turco Otomano. Una de las rivalidades más importantes se formó a partir del rápido crecimiento de Alemania, que hizo que Gran Bretaña, que en ese entonces era la mayor potencia mundial, empezara a verla como una amenaza y fuerte rival. La gran tensión que existía entre los imperios hizo que estos tuvieran que empezar a prepararse para una posible guerra, mientras hubiese relativa tranquilidad. A este periodo se le llamó paz armada, y el factor de inversión en armamento bélico se denominó carrera armamentista. Bien, por último tenemos el nacionalismo de ciertas agrupaciones contra los grandes imperios. En este caso, Serbia, que tenía intereses de lograr su independencia del Imperio Austrohúngaro. Esto dio lugar a la formación de grupos terroristas como Mano Negra, la organización responsable del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, que finalmente desató el inicio de la Gran Guerra, o posteriormente llamada Primera Guerra Mundial. La declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia implicó la intervención de los bloques o bandos que se habían formado en los años anteriores. Por un lado tenemos a la Triple Alianza, integrada por Austria-Hungría, Alemania e Italia, y por otro lado a la Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Gran Bretaña. Luego Italia se pasa al bando contrario. Al Austria-Hungría declararle la guerra a Serbia, hace que Rusia, como aliada, movilice su ejército para defenderse. Alemania le da como ultimátum que retroceda sus tropas o de manera contraria atacaría. Sin embargo, Rusia no lo hizo y el 1 de agosto Alemania le declara la guerra. Ese mismo día, el ejército francés empieza a movilizar tropas hacia Alemania. 2 días después, el 3 de agosto, esta le declara la guerra a Francia. Para esto, Alemania necesitaba pasar por tierras de Bélgica, zona que en ese entonces era neutral. Esta se rehúsa y el 4 de agosto, Inglaterra le envía un ultimátum a Alemania para que respete su neutralidad. Pero Alemania decide invadir Bélgica. Inglaterra, por esto, le declaró la guerra a Alemania, y esta a su vez se la declaró a Bélgica. Austria-Hungría hace oficial la guerra contra Rusia el 6 de agosto. El ataque por parte de Alemania causó la adoptación de nuevas formas de batalla. Se defendían posiciones fijas y en 1915 se da inicio a la guerra de posiciones, caracterizada por el uso de aproximadamente 200.000 kilómetros de trincheras, donde los soldados vivían en malas condiciones, donde se propagaban muchas enfermedades. También se implementó el uso de nuevas armas, como el mortero y el tanque de guerra. Por otro lado, se utilizaron gases venenosos, como el gas mostaza y el gas de cloro, que cobraron miles de vidas. A esta parte de la guerra se la denominó guerra química. Mientras las trincheras no avanzaban,
y eran un gran gasto de recursos y de mano de obra, se implementó un nuevo campo de guerra, el aire. Por otro lado, también hubo un campo marítimo, con el fin de impedir el abastecimiento mercantil hacia Inglaterra. Por esto, el Lusitania, con miles de pasajeros norteamericanos, fue invadido por Alemania. En abril de ese mismo año, Estados Unidos, por la indignación que tuvo, decide declararle la guerra. En 1917, Rusia se retira gracias a la Revolución Rusa. Bulgaria, Turquía y Austria se rinden definitivamente en los Balcanes e Italia. Y obviamente, Alemania también lo hace. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firma el Acta de Fin de la Guerra. En 1919, gracias al Tratado de Versalles, Estados Unidos queda como una gran potencia mundial. Italia se queda con una victoria mutilada, porque ella quería más territorio. Y con esto concluye la Primera Guerra Mundial.